Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a platicar sobre el AMD Ryzen 7 2700 y el AMD Ryzen 5 2600. Bueno, estos son básicamente rumores, pero estamos a un mes del lanzamiento de los Ryzen de segunda generación, por lo que la mayoría de los datos ya van a concordar con el lanzamiento final. En este video pensaba hablar de los microprocesadores Intel para portátiles, pero la verdad es que necesito un video completo para eso de los microprocesadores Intel y otro video completo para los Ryzen, por lo que mejor decidí separarlo en dos. Además, el lanzamiento de los Ryzen está más cercano que el de los Intel, entonces en el siguiente video voy a hablar de los microprocesadores Intel. Bueno, comenzamos con el Ryzen 5 2600. Este es un microprocesador de 6 núcleos y 12 hilos, por lo que es el sustituto del Ryzen 5 1600. Viene a frecuencias 200 MHz superiores, por lo que debería de ser, simplemente por ese hecho ya debería de ser aproximadamente un 4% superior, pero al parecer en las pruebas que se han filtrado en Geekbench vemos cómo rinde hasta un 15% más en mononúcleo, que realmente es el punto más débil de los Ryzen, pero aún así no es un punto tan débil. La arquitectura Ryzen está bastante cerca de los Intel de séptima y octava generación. Realmente el salto de los Intel de séptima a octava generación no fue la arquitectura, sino la frecuencia, que los Intel octava generación vienen en unas frecuencias altísimas. Además, por ejemplo, el Intel Core i7 8700K viene con 6 núcleos, mientras que el i7 7700K venía con 4 núcleos, por lo que ahí hay un 50% más de núcleos y unas frecuencias mucho más altas. Bueno, pasando ya un poco a lo que son las filtraciones de los Ryzen, se filtraron los benchmarks en el benchmark AIDA 64. Bueno, este nos mide las latencias y la velocidad de lectura, escritura y copia de las memorias L1 caché, L2 caché, L3 caché y memoria RAM. En este test fueron probados los microprocesadores Ryzen 7 1700, ese es de primera generación, y Ryzen 7 2700, ambos en versión X, o sea 2700X y 1700X, y fueron probados con unas memorias RAM DDR4 2667 MHz con latencias CL16. Bueno, por si no lo saben, CL16 no es tan bueno, y sobre todo a la frecuencia 2600 MHz tampoco es algo muy destacable. Bueno, las latencias obtenidas con el Ryzen 7 de primera generación en la memoria RAM fueron de 85.7 nanosegundos, con unas memorias mejores, por ejemplo unas G-Skill de 3200 MHz CL14 se obtienen unas latencias de más o menos 65 nanosegundos, por lo que bueno, este valor de 85 nanosegundos todavía incluso en los Ryzen de primera generación se puede mejorar bastante. Y viendo ahora el Ryzen de 7 de segunda generación, obtiene unas latencias de 76 nanosegundos. Estas mismas memorias, si se probaran con un microprocesador Intel, tendrían unas latencias aproximadas de 60 nanosegundos. Bueno, AMD todavía no alcanza a Intel en este apartado, pero se acerca demasiado. Esta es la diferencia mayor por la que un i7 8700K rinde más en videojuegos. Ahora, si pasamos a las memorias caché, por ejemplo la memoria L1 caché, ambos tienen una latencia de 1 nanosegundo. Si pasamos a la memoria L2 caché, hay una mejora muy importante porque se pasa de 4.3 nanosegundos a 3 nanosegundos. Esto es una mejora del 30%. Y en la memoria L3 caché se pasa de 11.2 nanosegundos a 9.4 nanosegundos. Esto es una mejora del 16%. Además, la frecuencia a la que viene el Ryzen 7 2700X es una frecuencia 300 MHz superior al Ryzen 7 1700X, por lo que ahí simplemente por la frecuencia superior debería de ser aproximadamente un 8% más rápido, y disminuyendo las latencias esta diferencia debería de aumentar fácilmente a un 15%. Si pasamos al benchmark Cinebench, que bueno, ya he hablado de este benchmark en mi canal varias veces, vemos como en la prueba multinúcleo supera al Ryzen 7800X, que este era el tope de gama de los de primera generación, y también supera a un Core i7 8700K. Esto es bueno, bastante impresionante, aunque al tener dos núcleos más el Ryzen tampoco es tan impresionante. Y si pasamos al apartado single core o mononúcleo, monohilo mejor dicho, siempre dicen mononúcleo pero lo correcto es monohilo.
vemos como el Ryzen 7 1700X obtenía 153 puntos con estas memorias y este microprocesador obtiene 178 puntos. Esto es una mejora del aproximadamente 16%. Si este 16% se traduce en videojuegos, el Ryzen 7 2700X terminaría superando al i7 8700K, que es el tope de gama Intel. Puede ser que estos resultados no se apliquen directamente a videojuegos, pero al menos vemos que hay una mejora bastante importante, por lo que Intel tendrá que mejorar su i7 para la novena generación si es que quiere seguir competitivo. El Ryzen 7 en los benchmarks 3D Mark Firestrike y Firestrike Ultra superaron al Core i7 por un 7 y un 8% respectivamente. Y bueno, repito, esto es bastante impresionante, sobre todo porque estos benchmarks sí miden el rendimiento en videojuegos, mientras que Cinebench mide más el rendimiento en renderizados. Otro de los apartados más débiles de los Ryzen de primera generación es la frecuencia máxima que podían alcanzar. Esos Ryzen de segunda generación, bueno, este fue probado a 4.35 GHz, que es más alto de lo que alcanzan la mayoría de los Ryzen. Por ejemplo, el Ryzen 7 1800X, la mayoría de las veces lo máximo que alcanza es 4.1 GHz. Entonces este Ryzen alcanzaría cuando menos 250 MHz extra. El IPC de los Ryzen de primera generación está casi a la par del IPC de los Intel de sexta, séptima y octava generación. El salto de IPC de la sexta a la octava generación realmente es muy pequeño, pero Intel sigue teniendo la ventaja de su proceso de manufactura de 14 nanómetros bastante refinado en comparación del proceso de manufactura que utiliza AMD, que es estos son fabricados por Global Foundries. Son 14 nanómetros y estos Ryzen de segunda generación serán fabricados a 12 nanómetros, pero el proceso de Intel es mucho más sofisticado, por lo que los Intel siempre alcanzan mayor frecuencia. De ser ciertos estos benchmarks, AMD quedaría bastante cerca de Intel. Puede ser que incluso no superen al i7 8700K, que es el tope de gama. De todas maneras, no es tan importante que AMD supere a Intel, porque para el 99% de la gente un microprocesador como el Ryzen 7 ya es suficiente para todas las tareas, incluso para videojuegos. Esto simplemente beneficia a los usuarios porque se mueve más el mercado y seguramente Intel se apresura a lanzar, por ejemplo, las tarjetas madre H310, B360, etcétera, porque ahorita para su octava generación únicamente tiene a la venta las tarjetas madres Z370, que son bastante caras, incluso las más baratas están cercanas a los $150, mientras que por ejemplo una tarjeta madre H110 se puede encontrar desde los $50, por lo que por ejemplo montar un equipo gama media o gama baja con Intel octava generación es básicamente imposible. Seguramente esto moverá bastante el mercado. Al lanzar AMD estos Ryzen de segunda generación, Intel lanzará sus tarjetas madres y habrá bastantes opciones para todos los usuarios. Bueno, también se lanzarán, además de los microprocesadores, las tarjetas madres X470, que son las sucesoras de las X370 de AMD, son las tope de gama actuales. Pero todas las tarjetas madre B320, B350 y X370 de AMD, con una simple actualización de BIOS, serán compatibles con estos microprocesadores Ryzen de segunda generación. Y la verdad es que desde hace un año que se lanzaron estos microprocesadores, el mercado está bastante movido, todo lo contrario a los 5 o 7 años anteriores, donde AMD lanzó sus FX, que fueron pues básicamente un fiasco. Ahora, hablando un poco de tarjetas gráficas, seguramente no haya mucho movimiento debido a que AMD no tiene planes para lanzar sus tarjetas gráficas, al menos en los meses próximos, y las tarjetas gráficas Nvidia Pascal están dominando el mercado. Bueno, incluso es muy difícil conseguir cualquier tarjeta gráfica ahora mismo, ya sea de Nvidia o de AMD. Es básicamente imposible porque AMD ha vendido mucho más. Ahora los mineros pasó de una cuota de mercado del 20% a un 30%, que es un aumento bastante importante. Mientras que Nvidia sigue con un holgado casi 70% de las gráficas totales vendidas. Así que pues en el lado de los microprocesadores se ve bastante movido el mercado, pero en las tarjetas gráficas todo lo contrario, bastante quieto. Esperemos que pronto se lancen más tarjetas gráficas y el mercado gaming se avive un poco. Y bueno, ahora hablando un poco del Ryzen 5 2600, este es el microprocesador, como les comentaba, que va a sustituir al 1600. Viene unas frecuencias 200 MHz superiores, pero realmente si overclockea igual que el Ryzen 7 2700X, seguramente pueda superar por unos 400 a 500 MHz al Ryzen 5,
Eso lo haría una opción bastante interesante en la gama media. Es mucho más interesante un Ryzen 5 para videojuegos porque el Ryzen 7 no aporta demasiado. Entonces, al menos para todos los gamers, deberían de estar atentos a los benchmarks una vez que salgan a la venta los Ryzen 5 de segunda generación. Los competidores directos del lado de Intel serían los Core i5 o Core i5 de octava generación, las versiones 8400, 8500, 8600 y 8600K. Actualmente Intel solamente comercializa las versiones 8400 y 8600K, pero lanzará las versiones intermedias 8500 y 8600, las cuales son 100 MHz y 200 MHz superiores al i5 8400. Bueno, en resumen, estará bastante movido el mercado de microprocesadores durante el mes de abril, que ya es el mes siguiente, así que muy atentos. Bueno, recuerden que estoy rifando un disipador Kraken X62. Si eres de México y aún es antes del 18 de marzo del 2018, pues inscríbete a la rifa del disipador, puede ser que ganes. Y si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Por este video sería todo. Hasta luego.